Bueno, en este video vamos a considerar ahora cuando tengo un sistema de ecuaciones diferenciales, donde tengo varias incógnitas, no una, por ejemplo, funciones reales y sub i, con i de 1 a d, o sea, tengo d funciones que son las incógnitas, de funciones satisfaciendo cada una de ellas una ecuación diferencial, donde el lado derecho de la ecuación diferencial es una función que depende de t, y no solo de la función de la ecuación diferencial, sino de todas las otras funciones del sistema, ¿sí? Cada una de estas f, que me da la pendiente de i1, i2, id, etcétera, cada una de ellas son funciones que pueden ser de todas las funciones involucradas, ¿sí? Entonces yo no puedo considerar por separado cada una de estas ecuaciones diferenciales, sino que las tengo que considerar en su conjunto. Esto se llama una ecuación diferencial, perdón, esto se llama un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Acá la información que yo tengo, mis incógnitas, como dije, son estas funciones, y mi información son estas funciones f de d, que son funciones que van de r por r a la d, ¿sí? Acá vive el tiempo y acá viven las variables i1 y n, y son funciones reales. Bueno, como tengo, digamos, eh, de incógnitas y de ecuaciones diferenciales, voy a tener que integrar d veces, por lo tanto voy a tener d grados de libertad. D constantes arbitrarias me van a aparecer cuando integre. Por lo tanto voy a necesitar, para tener unicidad, voy a necesitar d condiciones iniciales, ¿sí? En el punto t0, que es el extremo izquierdo, digamos, del intervalo, donde viven cada una de estas funciones. Bueno, también para garantizar existencia de unicidad, igual que en el caso de una ecuación diferencial, tengo que pedir condiciones a f continuidad a f, y que f, la derivada de f respecto a cada una de estas variables, y de i1 a id, sea continua y acotada. Entonces con eso ya estoy garantizado por la teoría que existe una solución y es única. De todas formas, aunque no estén dadas esas condiciones, uno siempre puede probar en la computadora y ver si tiene sentido el resultado que le está dando, ¿sí? Bueno, consideremos como ejemplo el modelo epidemiológico SIR, donde tengo tres incógnitas: la población susceptible, la población infectada y la población recuperada. Vamos a considerar en este caso que satisfacen esta ecuación, este sistema de ecuaciones diferenciales. Es un sistema de eh, un sistema de tres ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Acá la variable independiente es el tiempo, medido en días, y como tengo tres incógnitas y tres ecuaciones diferenciales, voy a necesitar tres condiciones iniciales. Beta y gamma son parámetros del problema que tienen que ver con la enfermedad que se está considerando. Voy a considerar este beta y este gamma, que son aproximadamente los datos que uno considera para COVID. Después, si quieren, los charlamos un poco más. N es la población total, ¿sí? Esto uno considera de fijo, digamos, no entra ni sale gente. Y como condiciones iniciales voy a suponer que hay 1000 infectados, recuperados todavía no hay ninguno, y la cantidad de personas susceptibles es la población total menos los infectados, ¿sí? Pues lo primero que debería hacer sería escribir ese sistema de ecuaciones diferenciales de esta forma, considerando una variable i que contenga las poblaciones, digamos, susceptibles, infectados o recuperados, esto que está acá. Entonces defino mi i como esto, esto no lo miro, defino i0 como este vector, ¿sí? Entonces, si este vector, i1 va a ser s, i2 va a ser i, i3 va a ser r, entonces ahora voy a escribir mi función f en términos de t y de un vector i de esta forma, ¿sí? Esto es exactamente, lo mismo que tengo acá en el lado derecho, considerando, digamos, s como i1, i como i2 y r como i3. Acá no aparece r, pero no importa.
Una vez que tengo toda esta información, la función f, que va a ser esta que está acá, ¿sí? F va a ser una función definida para dos variables, donde la segunda es vectorial. Eso no hace falta aclararlo antes, pero sí f va a devolver tres valores, ¿sí? Escritos, digamos, de forma de columna, ¿sí? Este es el intervalo, este es un vector columna y este es L, que es parte propio del método numérico. Lo que uno le va a devolver el método de Euler es un vector columna con los tiempos, y ahora en vez de devolverme un vector columna con las aproximaciones de la solución, me va a devolver una matriz en la que tengo, digamos, las aproximaciones de las tres incógnitas que yo tengo, todas escritas en forma de columna. En esta columna las de S, que es I1, en esta las de I y en esta las de R, ¿sí? Entonces, si yo quiero después considerar por separado T con I, tengo que aislar esta columna o esta, según lo que vaya necesitando. Bueno, acá observen que nosotros usamos para una ecuación diferencial el Euler 1, para poder considerarlo como un sistema. Tiene unas ligeras modificaciones. Acá, por ejemplo, I, que en un principio, digamos, la solución es un vector, en este caso va a ser una matriz, porque tengo que hacer varias aproximaciones. Entonces acá va a cambiar. Sí, lo que va a hacer el Euler es primero en I reservar espacio. Voy a considerar una matriz de este tamaño y lo primero que hace es poner en la primer columna de I, acá va a poner los valores iniciales, el vector I0 con los valores iniciales, y después va a ir rellenando los siguientes vectores utilizando lo que tenía acá, I0 más H, como ven acá, H evaluado en el punto anterior Tn y en el vector anterior, ¿sí? Recuerden que f es una función vectorial, ¿sí? Que toma estos valores, acá Tn un número y un vector, y devuelve otro vector para que se lo pueda sumar a este, ¿sí? En el caso de del modelo CIR, recordemos, f tiene esta forma, evaluado en un vector y me devuelve otro vector columna, ¿sí? Entonces acá termino teniendo I2, la segunda aproximación, y así voy teniendo I3, y así sucesivamente voy recorriendo todas las columnas. Después, para obtener algo que es más cómodo por ahí para trabajar, uno hace una transpuesta, I igual I transpuesta, de manera que lo que uno termina obteniendo al final es, digamos, acá tengo los valores iniciales, el I0 y 1, pero si uno lo mira por columna, obtiene todas las estimaciones de la primera función, todas las estimaciones de la segunda función, ¿sí? De manera que, como les dije antes, por columna tengo las estimaciones de cada función, ¿sí? Para los distintos valores del tiempo. El tiempo inicial, sería todo este renglón es el tiempo inicial, y el tiempo final es todo el tercer renglón. Perdón, el último renglón para cada una de las funciones, ¿sí? Bueno, entonces, este Euler ahora sirve para una ecuación diferencial o para un sistema, ¿sí? No es necesario usar más el Euler 1, ¿sí? Para el caso del modelo CIR, tengo que ingresar todos los datos, ¿sí? La población total la voy a necesitar para calcular este beta, que el beta es este número que está acá. Este beta con respecto al COVID-19, este tiene que ver, digamos,
las primeras mediciones que se hicieron del beta, donde no había medidas de aislamiento ni tantas medidas de higiene. El gamma es 1/20, 20 es la cantidad de días que dura la enfermedad, y vamos a considerar una población inicial de 1000 personas sin recuperados, y las personas susceptibles son la población total menos los infectados. Entonces voy a ingresar estos datos, un vector columna que es I0, mi función f, si pueden verla acá, mi función f es, fíjense que las tres funciones de f están separadas por un punto y coma, sí o sí tienen que ser columnas, es esta que está acá. Fíjense que acá uno le ingresa ahí sin aclararle que es un vector, pero esto después uno va poniendo las componentes de I y ya la computadora entiende que es un vector, ¿sí? I1 por I2, no hace falta el puntito acá porque estos van a ser siempre números. I1 por I2 menos gamma por I2, y este es gamma por I2. La I3 no aparece, no importa. El intervalo del tiempo va desde 0 hasta 120, voy a considerar 120 días, se lo pueden ajustar a gusto. Y acá pongo un L, que es la cantidad de subintervalos en las que voy a considerar esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar para hacer un poco más gráficos con L igual a 10. Corremos el método de Euler. Ahí le pedí que me muestre los tres últimos valores, ¿sí? O sea, tiempo 120, cómo es la población susceptible. Acá me dio un número negativo, cual esto no tiene sentido, lo cual queda claro porque él es un número muy chico para hacer Euler, ¿sí? Pero, a ver, volviendo a lo que me devuelve esta línea, me devuelve un T y un I. Este es el vector de los tiempos, 11 valores en este caso, y en I tengo las soluciones. La primera columna corresponde a I1, y esta a I2, y esta a IE3, ¿sí? Recuerden, I1 eran los susceptibles, esta es la población inicial, y esta es la final. Los infectados, esta es la población inicial, que se la di yo, la final, y los recuperados, población inicial, población final. Bueno, muy mala esta estimación. Vamos a poner números más grandes y después vamos a ir refinando para asegurarnos de que esté un poco mejor, ¿sí? Acá me va a correr con L igual a 100, por lo tanto T va a tener 101 elementos, e I va a ser una matriz de 101 renglones por 3 columnas. No la voy a mostrar porque es demasiado grande, pero sí lo que le voy a mostrar es el último renglón, con los últimos valores a tiempo final, hasta 120. Entonces, como sé, obviamente acá cambiaron bastante estos valores, vamos a seguir, digamos, duplicando el L, de manera de ver si estos valores se acercan a un valor fijo y ya no cambia más. Esa es la forma de ver si mi valor está bien, ¿sí? Eso, ¿cómo lo hago? Esta línea que está acá, L igual L por 2, o sea, duplico el L, vuelvo a correr el Euler y le pido que me muestre nuevamente el último renglón. Entonces, si comparamos el L200 con el L100, acá hay un 2 que está igual, acá hay un 7 que está igual, y acá hay un 9, un 9,0 y un 9,0 que está igual, ¿sí? ¿Qué números son estos? Estos aproximadamente 241.000, ¿sí? Esa es la población susceptible. Recordemos que habíamos empezado con casi 9.000, o sea, la población total era 10 millones, había que restarle 1.000, ¿sí? Me queda 999.000 en el instante inicial, y 1.000 infectados. Y ahora pasaron a ser 241.000
susceptibles, los infectados pasaron a ser 708.000, ¿sí? Eso al cabo de 4 meses, y los recuperados pasaron a ser 9 millones, ¿sí? ¿Cómo se vería esto en una gráfica? Pues fíjense en estas líneas que están acá. Voy a graficar las tres funciones por separado. La primera, los susceptibles, corresponde a la primera columna de I, la grafico en azul, y las voy a graficar junto a las otras dos. La segunda columna en rojo, los infectados, y la tercera columna en negro, los recuperados. ¿Sí? Esto es siempre lo que uno ve en este modelo, cómo disminuyen los susceptibles y van aumentando los recuperados. Acá aumenta la curva de los infectados y llega a un pico y después empieza a bajar porque ya no queda más gente a la que infectar y porque además eh, siempre se sale del grupo de los infectados, ¿sí? Al cabo de cierta cantidad de días. Esta es la famosa curva que hay que achatar para evitar que esto no sea demasiado alto y no supere el sistema médico de cada país. Bueno, está bien, esta es la línea. Pero volvamos al tema de la refinación, quizás esto no sea buenas estimaciones. Acá 241.000 tenía acá 247. Entonces acá quiero ver cuántos dígitos me van quedando fijos. Vamos a seguir duplicando. Último renglón con L200, con L400 el último renglón, con L800 el último renglón. Con L1600 comparemos, digamos, 241.000, 247, 250, 252, ¿sí? 686, 675, 670, 9 millones. Este es como que parece por ahí el que tiene la mejor estimación. Vamos a seguir duplicando. Acá no puedo ni siquiera asegurarme que el segundo dígito es correcto. Sí. Vamos a llegar a este 12.000 con un L igual a 12.800. A ver, 253. Sí, acá el 253 y el 253 está desde, digamos, L igual 3200. Tengo estos tres dígitos exactos. Tengan en cuenta que estos no son dígitos decimales, son el dígito total. Cuando uno trabaja con números muy grandes, no tiene mucho sentido hablar, digamos, de dígitos decimales correctos, que eso es referencia al valor absoluto. En este caso estamos hablando de todos los dígitos y esto tiene que ver con el error relativo. Entonces acá miremos los primeros tres dígitos. Acá en 3200 ya tengo tres dígitos, 253.000. Me doy cuenta que están bien porque en las siguientes iteraciones también están. Ahora, para 3200, para los infectados tengo 667, pero acá tengo 666, acá tengo 665, así que no puedo asegurar que el tercero esté bien, pero el primero y el segundo sí. Acá también, acá fíjense, tengo bueno, este 79, 799, esto ya es casi 8, ¿no? Entonces está bien que tenga 908. Vamos a hacer una iteración más. Acá ya le lleva bastante tiempo, sí, le lleva un poco más de tiempo porque es un L bastante grande. Bueno, fíjense, este 253 de hecho ahora cambió a 4 porque tenía 39. Este 5 seguro que está bien y el 908 está bien.
Entonces con un L igual de 51.200 tengo 254.665.908. Esto está bien. Entonces puedo asegurarme, si quiero 3 dígitos exactos, que con este L de 25.600 para el método de Euler tengo 254.000 susceptibles, 665 infectados, ¿sí? Y 9.080.000 recuperados, ¿sí? Vamos a ver, ahora vamos a comparar con los otros métodos, a ver si puedo obtener esta precisión en menos iteraciones, ¿sí? Esto recuerden que es con el método de Euler para 25.600. Esto me dio Euler, ¿sí? Veamos con Runge Qt 2. ¿Sí? Les voy a mostrar un poco el código de Runge Qt 2. La única diferencia con el método de Euler es acá dentro del for. ¿Sí? En el for Euler obtenía in más 1 a partir de in sumándole esto. El Runge Qt 2 lo que le va a sumar a in para obtener in más 1 es un promedio entre K1 y K2, donde K1 es una evaluación de F en un punto y K2 es una evaluación de F en otro punto, ¿sí? Entonces acá estoy haciendo dos evaluaciones de F previa. Entonces probemos con Runge Qt 2 empezando en L igual a 100, a ver en cuánto llego a la precisión exacta. Fíjense que en el I100 este ya alcanzó el 4, perdón, acá estoy en 200, hice un refinamiento. Vamos a seguir refinando un poco más. Con L400 ya tengo 254 y 665 y un 908, ¿sí? O sea, con L400, esta precisión, esta misma precisión, o sea, esto lo tuve con Euler y Runge Qt 2 lo obtuve con L igual 400, ¿sí? A cambio de hacer el doble de evaluaciones de F por iteración, obtuve estos números con L igual 400. ¿Y qué pasa con Runge Qt 4? Fíjense que es este. Ahora hago 4 evaluaciones de F en distintos puntos, y ahí n le voy a sumar este promedio de estas 4 evaluaciones, considerando 2 veces el K2 y 2 veces el K3, ¿sí? Esta es la única modificación que tienen, digamos, estos métodos Runge Qt 2 y Runge Qt 4 respecto del Euler. Todo lo demás es igual. Vamos a correr el método de Runge Qt con 50 iteraciones. Fíjense que tenemos la precisión deseada ya con 50 iteraciones, ¿sí?